Bienvenidos al curso de astrología básico. En este video vamos a hablar de la cuadratura. Este es un aspecto mayor llamado cuadratura. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. Acá vemos cómo estaría configurada la cuadratura dentro de ese círculo. Y hablamos que la cuadratura corresponde a un ángulo que se produce a 90 grados. Esto quiere decir que todo planeta que se encuentre a una distancia de 90 grados de otro está configurando una cuadratura. La cuadratura indica desafío, acción, a menudo una acción dinámica, tensión, puede hablar de realización y puede hablar de momento crucial. Es un aspecto especialmente tenso que habla de obstáculos, dificultades y partes de la personalidad que son difíciles de integrar. Las cuadraturas podríamos decir que son complicadas de vivir, pero tienen un gran potencial de crecimiento ya que nos obliga a salir de la zona de confort. Este es el inicio de este gran aspecto mayor que es la cuadratura, por lo tanto es un aspecto inarmónico. Volvemos a ver acá una gráfica de un círculo, el círculo con esta cuadratura para ver, imaginémonos que la luna está en esa posición, luna y Mercurio. Acá vemos la configuración de la cuadratura en una línea roja y vemos allí el ángulo de 90 grados. Vemos acá una carta en donde hay una cuadratura establecida entre dos planetas. Vamos a verlo de manera más cercana. Ahí tenemos a Marte que estando en Tauro y Urano estando en Acuario se encuentran en cuadratura. Acá los tenemos y acá vemos la simbología que siempre se presenta dentro de los programas astrológicos, la simbología, el símbolo, el glifo de los aspectos, en este caso la cuadratura, en la mitad de la línea. Vemos que esa línea es roja, habla de tensión. Acá de manera jocosa podemos ver cómo sería la cuadratura. Obviamente es mucho más que esto, lógico, pero es como para graficar de cómo se podría estar viviendo. La cuadratura es esto, es una tensión, es un conflicto. Decíamos que la cuadratura es un aspecto que se genera a 90 grados. ¿Okay? Es cuando dos planetas se encuentran a una distancia angular de 90 grados. La orbe permitida es de 8. Sin embargo, vuelvo y repito, existen muchos textos, muchos autores, muchos astrólogos en donde la orbe algunos le dan más, algunos le dan menos, pero lo importante, por ejemplo, los aspectos mayores, y disculpen que interrumpí, pero los aspectos mayores tienen mucho más orbes que los aspectos menores, como los vamos a llegar a ver, y algunos aspectos mayores tienen menos orbes que otros, por ejemplo, la conjunción, la oposición, la misma cuadratura le otorgan una orbe mayor que al caso del sextil. Ahora bien, es importante tener claro que mientras menos distancia, es decir, menos orbe haya, el aspecto será mucho más fuerte. Esto es un aspecto mayor, como decíamos, totalmente dinámico. Cuadratura se simboliza con una línea roja. Este aspecto se dan entre dos signos o entre signos de la misma condición o cuadruplicidad. ¿Okay? Los planetas van a estar ubicados en signos de la misma condición o cuadruplicidad, es decir, o signos, se va a dar o en signos cardinales, o en signos fijos, o en signos mutables. Entonces, todo planeta, como un ejemplo, todo planeta que se encuentre en un signo cardinal, hará cuadratura con un planeta que se encuentre en cualquier otro signo cardinal, obviamente respetando la distancia de 90 grados y la orbe. A modo de recordatorio, veamos cuáles son los signos de la misma condición o cuadruplicidad. Tenemos los signos cardinales, donde tenemos a Tauro, Leo, Escorpio, Acuario. Los signos fijos, donde tenemos Aries, Cáncer, Libra
y Capricornio, y los signos mutables donde está Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Veamos acá esta gráfica. Vamos a observar, acá tenemos dos planetas en cuadratura. Tenemos a Mercurio, en Aries, y tenemos a Saturno en Capricornio. Acá los tenemos y estamos viendo allí configurado el aspecto de la cuadratura con el símbolo de la cuadratura. Si observamos, si nos ponemos a ver y analizar, el signo de Aries es un signo cardinal y el signo de Capricornio también es un signo cardinal. Entonces, esto de lo que estamos hablando en este momento son las condiciones, las reglas que deben cumplirse. ¿Para qué? Para que se dé un aspecto. En el caso de la cuadratura, que se haya 90 grados de distancia entre un planeta y otro. También existe a esa regla de la distancia de los 90 grados una excepción que lo establece la orbe. En el caso de que estén en la misma cuadruplicidad, como en el caso que estamos viendo, que es Aries cardinal, Capricornio cardinal, existe una excepción a esa regla y sería cuando vemos que están, eso se llama aspectos disociados, que los vamos a ver posteriormente, pero la regla es esta tal como la estamos viendo. Observamos acá otra carta y observamos que Marte, que está en Géminis, tiene una cuadratura con Neptuno, que está en Piscis. Sabemos perfectamente que Géminis es un signo mutable y que Piscis es otro signo mutable. Entonces acá se está cumpliendo esto de que las cuadraturas se generan en signos de la misma condición o cuadruplicidad. ¿Qué pasa con la cuadratura? Ella me va a hablar de épocas de esfuerzo, momentos en que tenemos que emplear energía o nuestra fuerza o vigor. ¿Para qué? Para poner en marcha o conseguir una cosa venciendo obstáculos. Recordemos que la cuadratura es un aspecto inarmónico. Es un aspecto poderoso. ¿Por qué? Porque involucra signos que son incompatibles. ¿A qué me refiero con incompatibles? El hecho de que la cuadratura se genere en signos de la misma condición o cuadruplicidad no significa que esos signos son compatibles. Recordemos bien esto. Todos los signos cardinales están en cuadraturas a sí mismos. O sea, no estoy hablando de los planetas, estoy hablando de los signos como tal. Es decir, tienen comandos, por decirlo de alguna forma, funciones, dictámenes muy diferentes entre ellos. Es muy diferente, y lo saben, ver a Aries, a lo que genera y lo que quiere Cáncer, lo que quiere Libra y lo que quiere Capricornio. Ellos son incompatibles entre ellos, aunque formen parte de una misma condición o cuadruplicidad. La cuadratura da coraje, es decir, valentía, carácter, pero por ser inarmónica produce tensiones, tropiezos, obstáculos, frustraciones. Es de conflicto interno, pero también de acción y decisión. La energía planetaria que se une a través de la cuadratura es increíblemente dinámica y es una energía que lleva a cambios si la sabemos realmente manejar. No es factible, como decíamos antes, que exista compatibilidad en la cuadratura. ¿Por qué? Porque los objetivos que buscan las mismas no es que estén en oposición, sino simplemente son diferentes. Así que para lograr uno de los objetivos hay que dejar de lograr el otro. Dicho en palabras sencillas, es incompatible, es inarmónica porque cada planeta, estando en signos de la misma condición o cuadruplicidad, tienen diferentes objetivos muy incompatibles o muy distintos. Entonces acá no hay la complementariedad que puede existir en la oposición, sino simplemente debo armonizar de alguna forma, aunque la palabra no es adecuada, pero
tomar esas dos energías e integrarlas de forma adecuada. A diferencia de la oposición, donde el conflicto es con otras personas, la cuadratura es de nosotros mismos, un conflicto o con nosotros mismos o con situaciones que se generan en el entorno. Hay algo que es importante verlo en estas clases, en esta iniciación a través de los aspectos. Es que, por ejemplo, habíamos hablado del sextil. Yo siempre me gusta poner el ejemplo de un equipo. Imaginemos un equipo de fútbol, cualquier equipo de fútbol, no importa el nombre, el país. Cuando están en sextil, cuando decimos que los planetas están en sextil, son como si, vamos a imaginar, como si un equipo, ¿ok? De una ciudad va a jugar con otro equipo de otra ciudad que se opone a algún otro equipo. Explico esto. Es como si tomáramos miembros de un equipo para que jueguen en un equipo, es decir, para que los compensen, ¿okay? Para que nos ayude. Esto sería, por ejemplo, el sextil. En el caso de la cuadratura, es cuando estamos hablando de dos equipos muy diferentes, estamos hablando dos equipos rivales. Por lo tanto, la cuadratura, uno va a jalar por un lado y el otro va a jalar para el otro. Uno va a querer establecer y lograr sus objetivos y el otro también. En cambio, dentro del trígono, que lo veremos posteriormente, los jugadores están en un mismo equipo. En el mismo equipo son compañeros de equipo y todos están laborando, ejerciendo acciones para en pro y el beneficio del propio equipo. Viéndolo de otra forma, para ir dándole forma a la idea que le estoy indicando en este momento, la cuadratura sería como dos equipos rivales. Ninguno quiere ceder ante el otro. Y el trígono, que veremos posteriormente, como le dije, son como si fuera un mismo equipo, o sea, no es que sea una rivalidad, son miembros, los planetas que juegan dentro o que están dentro del trígono, forman parte de un mismo equipo y por lo tanto van en una sola vía con un solo objetivo. Veamos palabras claves de la cuadratura: reto, tensión, conflicto, puede dar construcción, me habla de esfuerzo, dinamismo, determinación, puede hablarme de momentos cruciales, me habla de logros, de acción, de ruptura y de cambio. Estas son palabras que podemos utilizar en función a lo que es una cuadratura. Se dice que este aspecto tiene la energía de Cáncer y Capricornio. Esto es porque si lo tomamos como en el esquema que habíamos visto inicialmente, ¿okay? Cuando veíamos cómo se esparcen los aspectos, si tomamos el cero de Aries, es como si un planeta estuviera en el cero de Aries. Si tomamos desde el cero de Aries hacia arriba, llegamos al cero de Capricornio, y si lo vemos hacia abajo, llegamos al cero de Cáncer, y ahí se estaría configurando la cuadratura. Es un aspecto que aporta cambios forzados y con frecuencia son cambios radicales. La cuadratura nos hace tropezar, nos obliga a cuestionarnos para comprender las experiencias que vivimos. Es necesario para la evolución de cada individuo para superarse y mejorar. Obviamente es un aspecto de resistencia, de fricción, donde las características de los planetas que están involucrados, están implicados, se resisten uno al otro, ¿okay? Al mismo tiempo puede definir una actitud o un comportamiento en las personas hasta que se da cuenta si el comportamiento es negativo, si se da cuenta, puede irlo corrigiendo. Visto de otro punto de vista, aparte del ejemplo que indiqué sobre los equipos de fútbol, podemos decir que en el caso del sextil, los planetas que están involucrados están colocando lo mejor de ellos para que se dé en la vida de la persona. Si lo vemos a través del trígono,
los planetas que están involucrados están dando lo mejor de ellos, o sea, sus aspectos positivos. Cuando lo vemos a través de la cuadratura, los planetas no están dando sus aspectos positivos, es decir, sus características positivas. Están sacando lo negativo y es lo que está manifestando la persona. Esto es otra forma de verlo. Porque no podríamos decir, por ejemplo, la cuadratura, ¿cómo sería lo positivo de los planetas en una cuadratura? No, los planetas van a generar lo negativo porque hay una tensión entre ellos y es allí donde estamos pendientes. ¿Para qué? Para vivirla, superarla, evolucionarla, aprender sobre ese proceso. Veamos esta gráfica. Esta gráfica se colocó lo más adecuada para que quedara más o menos centrada y que viéramos el cero de Aries. Tenemos acá Aries y desde el cero de Aries hasta el cero de Capricornio que tenemos acá, podemos ver, si lo contabilizáramos, tendríamos 90 grados. Si yo tomo del cero de Aries hasta el cero de Piscis son 30, del cero de Piscis al cero de Acuario son 30 y del cero de Acuario al cero de Capricornio son 30 más, ahí están configurados los 90 grados. Igualmente hacia abajo, si lo tomo desde el cero de Aries hasta el cero de Cáncer, voy a tener 90 grados. Visto con otra gráfica, pongámosle planeta, Venus en el cero de Aries, coloquémosle entonces un Júpiter en el cero de Capricornio y veremos que entre estos dos planetas se genera una cuadratura. Si vemos hacia abajo, desde el cero de Aries donde está Venus al cero de Cáncer donde está Urano, estamos estableciendo una cuadratura. Recuerden bien que no significa que en estas posiciones es que se debe generar la cuadratura. No es que siempre va a estar. La cuadratura puede generarse en cualquier grado, en cualquier signo, en cualquier ubicación. Lo que queremos acá entender es por qué esa cuadratura pudiera tener una esencia o una característica canceriana o capricorniana. Es obvio que el signo de Aries, porque estos son signos de la misma cuadruplicidad, son cardinales. Aries no comulga mucho con Capricornio y menos con Cáncer. Entonces allí es donde está la controversia. ¿Por qué? Porque Aries es muy frontal, Aries es impulsivo, Capricornio es un signo más estructurado, más de dar los pasos medidos, y Cáncer, como lo sabemos, es muy emocional. Por eso es la controversia entre ellos. En ese sentido, la cuadratura es un aspecto evolutivo y constructivo. Elige una transformación interior. Cada uno de los planetas, el que está en juego dentro de la cuadratura, quiere jalar por su lado, en detrimento del otro. Se trata de dos energías o dos tipos de energía en el individuo que no alcanzan a armonizarse. Una cuadratura va a generar una fuerte tensión interna, llena de emociones negativas en relación al tipo de planetas y de signos que lo conforman. Esa tensión va a ir directamente proporcional a lo que es el planeta que está configurando la tensión o la cuadratura en este caso, y las emociones negativas que se puedan generar de acuerdo no solamente al planeta, al signo y a la casa donde estén ubicados. Visto de una forma gráfica, aquí vemos la chica, un planeta 1, el planeta 2, este chico, donde cada uno está jalando para su lado. Nadie va a ceder. Acá ninguno de los planetas va a ceder. La energía no va a ceder. ¿En qué sentido? Que quien debe ceder, quien debe entender, quien debe manejar la cuadratura es la persona. Acá quisiera comentar algo. Muchas personas se conflictúan un poco por la cantidad de aspectos inarmónicos que pueda llegar a tener en la carta.
Esos aspectos están allí. Quien debe hacer algo, no debemos molestarnos ni preocuparnos por tenerlos, sino que esos están allí para lo que nosotros vayamos a hacer, lo que nosotros podamos lograr en relación a la evolución que debemos tener en función de ese emplazamiento. Está allí para aprender. Si como estudiantes de astrología, como futuros profesionales de la astrología, podemos darle al consultante y a nosotros mismos también, porque vamos analizando nuestras cartas, la mejor manera de integrar estas energías, realmente podríamos estar haciendo cambios muy interesantes, porque aunque la cuadratura, lo habíamos dicho, es un aspecto inarmónico, es un aspecto que construye, es un aspecto de decisión de valor, y se dice que en las cartas, las personas que han logrado en la vida grandes cosas han tenido cartas muy pobladas de cuadraturas. Otro tema importante que hay que tomar en cuenta es que saber, entender que la cuadratura puede ser cardinal, fija o mutable. Entonces es ver qué tipo de cuadratura es, en qué signo se está generando. Esto en función de que lo ya hemos repetido en varias oportunidades, que las cuadraturas se generan en signos de la misma condición o cuadruplicidad. ¿Qué sucede cuando las cuadraturas se generan en signos cardinales? Es decir, ya sea en Aries, Cáncer, Libra o Capricornio. Acá lo van a relacionar, algunos autores lo relacionan con Marte, entonces acá lo que existe es la voluntad, la acción, pero existe esa voluntad y esa acción a veces muy manejada a través de la impulsividad. Incluso puede estar manejada, como sería un atributo de Marte, a través de la agresividad. Una agresividad que hay que resolver. Puede existir, por lo tanto, cólera. Cólera, rabia, ya sea expresada o reprimida, ya que una y la otra son realmente nocivas. Esta va a ser una acción rápida. Las cuadraturas cardinales generan acción rápida, pero recuerde, no porque decimos, es voluntad, es acción, es bueno, ¿okay? No, hablemos de la impulsividad, de la rabia, de la agresividad, el no pensar antes de actuar, allí en donde está la problemática y lo que hay que resolver en función a esta cuadratura. En el caso de las cuadraturas en signos fijos, que serían en Tauro o en Leo o en Escorpio o en Acuario, estas, algunos autores la relacionan con Venus. Habla de que tienen que ver con sentimientos y que muestran un problema afectivo, principalmente de apego posesivo, que hay que resolver. Puede dar tristeza y celos, porque algunos, como decía, algunos autores lo han asociado a los sentimientos. Eso de que no quiero, recordemos que los signos fijos son signos de apego, de posesión, no quiero soltar algo, puede haber mucho de ello y obviamente al final hay frustración por no tener o conseguir. Lo que hay es que soltar para poder, como hemos dicho hasta ahora, evolucionar. Es una acción lenta y deliberada. Lenta porque obviamente estamos hablando de signos fijos y a la otra le habíamos dicho que era una acción rápida. Eran signos cardinales. Finalmente, las cuadraturas en signos mutables. Estos signos mutables sería Géminis, sería Virgo, sería Sagitario y Piscis. Algunos autores lo relacionan con Mercurio y que tiene que ver con el pensamiento y la comunicación. Es decir, que muestran un problema que hay que resolver en esa área que pudiera dar igualmente vergüenza y fuga. Es decir, tratar de evasión en relación a temas a resolver. La acción es variable dependiendo en gran manera de la influencia de otros que se tengan sobre este particular o sobre lo que se está sucediendo. Acá lo importante es, una vez que se hace el análisis, ustedes hagan el análisis, vean hacia dónde va
enfocada la cuadratura, si es una cuadratura cardinal, si es fija, si es mutable, y cuáles son de estos temas, ¿ok? Ya sea acción, ya sea sentimientos o pensamientos, comunicación, va enfocado. ¿Cuál es la problemática que tiene esa persona? Sin dejar atrás, obviamente, que existe lo que ya habíamos hablado en un video anterior, de los aspectos que son diestros o siniestros, que son crecientes o menguantes. ¿Okay? No sé si en ese video les dije lo del diestro y siniestro, pero los aspectos crecientes son diestros y los aspectos menguantes son siniestros. Son nombres que le dio la tradición. La tradición es la astrología antigua. ¿Okay? La cuadratura es el aspecto inarmónico tenso más importante. Dentro de los aspectos mayores, uno de los más importantes es la cuadratura, aunque no se queda atrás la conjunción, aunque para algunos autores la conjunción no es un aspecto, aunque sí está ubicado dentro de la serie de aspectos mayores. Eso también lo había explicado. Entonces es un aspecto inarmónico y tenso. En él no existe ninguna posibilidad de colaboración o complementariedad como sucede en la oposición. En ella, es decir, en la cuadratura, vamos a encontrar anteopuestos contradictorios, porque en la cuadratura los planetas se sitúan, como decíamos, en signos totalmente incompatibles. Incompatibles por elemento, por lo que va a producir una gran tensión y un gran conflicto. Está claro que no estamos ante un aspecto agradable, pero es un aspecto útil, es un aspecto de construcción, porque nos va a ayudar a madurar, a evolucionar. Tal vez mediante el dolor nos empuja a la acción, al cambio y al progreso. Hay que evaluar eso, porque todos queremos en la vida tener existencias muy planas y que sean buenas, agradables, todo planito, que no sucedan, que no hayan esos picos. Y resulta que la vida es variable, porque allí es donde vienen esos eventos que nos hacen evolucionar, no solamente a nivel espiritual, sino como raza. La tensión que causa la cuadratura nos proporciona la fuerza necesaria para lograr grandes obras. Hablábamos de que es constructiva. Su energía es altamente dinámica, aunque si la persona no sabe manejarla, también puede causar un gran bloqueo y destrucción. Nos hallamos ante fuerzas que interfieren y se entorpecen unas a otras, debido a un conflicto de intereses entre ellas. Entonces, ¿qué origina a la final? Una gran resistencia. Cada uno de los planetas rechaza al otro. Acá quisiera comentar que existen personas, existen seres que se niegan a los cambios, considerando que son así, y a veces incluso hasta se cubren, ¿ok? Se cubren con la astrología para decir: yo tengo un emplazamiento, yo soy así porque este emplazamiento me hace así. Pero precisamente los emplazamientos que son inarmónicos son emplazamientos a venir a vencer en esta vida. Para aquellas personas que creen en las vidas pasadas, en la reencarnación, son simple y llanamente karmas, entendiendo como karma aprendizaje. El alma quiso vivir ese karma, ese aprendizaje en esta vida. Si no lo superamos, si no lo entendemos y lo superamos, vamos a arrastrarlo para otras vidas. Entonces lo ideal es entender, comprender qué es lo que está sucediendo y tratar de manejarlo. A veces no es tan sencillo porque está dentro de nosotros y a veces incluso le echamos la culpa al otro, pero nosotros decidimos que todo fuera de esa forma, porque allí vamos a lograr un gran aprendizaje. Esto lo digo para las personas que creen o que creemos, como yo, en la reencarnación. Para los que no creen en la reencarnación, no pasa nada. Simple y llanamente es un aspecto de trabajo, es un aspecto de esfuerzo, es un aspecto para construir, para ser cada día un mejor yo o una mejor versión de mí mismo. Por todo ello,
puede causar que cosas, todo lo que hemos hablado, el bloqueo, la destrucción, todo esto puede causar una gran frustración, impedimentos en el mundo exterior, así como muchas dudas, temores internos, muchas veces echando la culpa, o como dirían los españoles, echando balones afuera, ¿okay? Culpando a otros de la circunstancia que debo hacerme cargo. Soy el protagonista de mi vida y debo actuar como tal. Por otra parte, podemos indicar que una persona con muchas cuadraturas o cuadraturas importantes, es decir, que está involucrado planetas personales, una serie y en casas, en ángulos, en casas angulares, etcétera, se verán abocadas a una vida muy difícil, repletas de lucha o de crisis interiores, aunque a los ojos de los demás logren triunfos y reconocimiento. Por ello podemos decir que el potencial de cualquier carta astral se encuentra en las cuadraturas. Los grandes, esas personas que admiramos, esas personas que en la historia dejaron grandes logros, han tenido grandes triunfos, han tenido grandes frustraciones, grandes luchas, han tenido situaciones muy difíciles, porque han estado bajo el imperio de grandes y de muchas, mejor dicho, cuadraturas, que al inicio, obviamente, como todo proceso del ser humano, al inicio no se entienden, no se logran, pero al devenir de los años vamos integrándolas, vamos entendiéndolas, aunque hay personas que pueden llegar a los 100 años y no logran entender el proceso de la vida. Pero bueno, ese es otro curso. Si no se comprende qué cosa la cuadratura, se convertirá en un obstáculo en el camino de la persona. Pero si se maneja con inteligencia, puede convertirse en escalones hacia donde, hacia el progreso. Es decir, hay acción, hay decisión. Esas son las esencias que se maneja la cuadratura. La cuadratura quiere que acciones, que decidas, que cambies, que mejores, que integres y que tomes esa fuerza que ella te está dando. Mientras tanto, te va a dar una vida difícil, luchas, crisis, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que despiertes. Las cuadraturas también se modifican de acuerdo a las casas en que están ocurriendo. Hemos hablado de las cuadraturas cardinales, pero las casas también tienen su energía y tienen su poderío dentro de ellas, o dentro de cualquier aspecto. Eso no es solamente en las cuadraturas, de todos los aspectos. Recordemos que los planetas están ubicados desde el punto de vista celeste en un signo, ese sería dentro de la bóveda celeste. Los planetas también forman parte de esa bóveda celeste, están ubicados en un signo al momento en que nacimos, pero de acuerdo al sitio donde nacimos, a la hora en donde nacimos, tenemos un aspecto terrestre que lo delimita o lo determina las casas astrológicas. Por ello es importantísimo ser lo más exacto en la hora de nacimiento, porque recordemos que la hora de nacimiento es lo que me va a marcar el ascendente. ¿A cuántos grados está el ascendente? Cuando tengo eso, empieza ahora sí esa distribución del aspecto celeste, que serían los planetas en signos, van a estar distribuidos en este aspecto terrestre que son las casas. Entonces, ¿dónde va a ser el escenario? ¿Dónde va a ser la zona de ubicación de las acciones, de las cuadraturas, de los trígonos, de las conjunciones, etcétera, 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 en un área de mi vida? Entonces, obviamente, modifican, generan de acuerdo a donde estén ubicadas en relación a las casas astrológicas. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. ¿Qué significaría una luna en cuadratura con Marte? Luna cuadrada a Marte o luna en cuadratura a Marte. ¿Cómo se vería? ¿Cómo se diría? ¿O cómo se manejaría? En principio es importante manejarlo con palabras clave. Decimos que la luna son emociones y que Marte podría ser energía física e instinto. Entonces vamos a combinar esas dos cosas. Podríamos hablar entonces que las emociones
está configurada por la luna, se vuelven inestables. ¿Por qué inestables? Porque está Marte. Y recordemos, esto nunca lo olvidemos, no es que las emociones se hacen fuertes, se podrían hacer fuertes si trabajo la cuadratura, pero se hacen inestables. ¿Por qué? Porque está sacando, ¿ok?, las características negativas, no solamente de la luna, sino también de Marte. Por eso es que ellos no se reconcilian, porque muestran su peor cara, por decirlo de alguna manera. Poco control puede hablar Marte, poco control. ¿Sobre qué cosas? Sobre las emociones. Una persona que no logra, tiene emociones inestables, no logra controlar sus emociones, le dan unos berrinches. Y esto lo vemos mucho, observamos en niños, ¿ok? Niños que no saben controlar y terminan dándose golpes con el piso, porque hay un acúmulo de rabia que no logra el niño, en este caso, entender, y obviamente lo va a desbocar con los padres, los hermanos, etcétera, con las personas que les rodea, o contra algún objeto. Acciones. ¿Por qué acciones? Porque es Marte. Agresividad, porque es Marte. Hacia la madre, podríamos decir como un ejemplo esto, y he visto que sí, como todo es energía, acá hay algo muy simpático, todo es energía, y nosotros nos vemos influidos por la energía. Conozco un caso muy particular porque es de mi familia, en donde un niño tiene esta configuración, X planeta en X signo, pero no importa, esta configuración. Su madre ha sido una persona muy paciente con los niños, aunque solamente tiene un hijo, pero ha sido muy paciente con los niños y le encantan los niños. Pero resulta que su hijo le rebosa el vaso constantemente y ella le pega muchísimo, y él a veces no, montones de veces se alza contra ella. Cuando decimos que somos energía, es obvio que ella, siendo una persona tan paciente con los niños, su hijo no es paciente con su hijo y ella lo indica. Yo no entiendo por qué no soy paciente con él. Pero ¿qué sucede? Que la energía rebota y la hace ser así de alguna forma, porque él, como le digo, las crispa con su comportamiento. Y obviamente están los ataques, lo castiga, le pega y hace un montón de cosas, pues el niño es bastante impulsivo. Otra de las cosas bien claras que se observaba en ese niño y que quisiera comentar, como lo dije hace rato, era un niño que cuando no obtenía lo que quería, se golpeaba contra el piso y se rompía la cabeza. Entonces, allí el manejo poco constructivo, o mejor dicho, destructivo, vamos a ponerle la palabra como es, destructivo de la energía. Cuando él entiende ese poderío, puede construir muchas cosas, lograr, porque entonces sería Marte ayudando sus emociones, activando a Marte para lograr. Mientras tanto, él se va a comportar desde la agresividad, desde la inestabilidad emocional. Figuras o configuraciones de aspectos. Son las figuras que se crean cuando se enlazan varios aspectos astrológicos. Voy a empezar a introducir esto en este video y en algunos otros videos de aspectos, para que vayamos familiarizándonos con el tema de las figuras o configuraciones de aspectos. Hemos estado conversando hasta ahorita una cuadratura, bueno, la luna en cuadratura con Marte, por ejemplo. El Sol en cuadratura con Venus, por ejemplo. Solamente allí una sola, el aspecto simple, vamos a llamarlo así, el aspecto simple. Ahora, en este tema, en este momento, vamos a estar hablando de lo que serían las configuraciones de aspectos o aspectos complejos, porque están creados con varios aspectos. Vamos a hablar específicamente de las cuadraturas, donde están implicadas las cuadraturas. Son figuras que se crean dentro de la carta astral a través de la conexión de varios aspectos, y que ellos tienen una lectura, una interpretación específica adicional a la interpretación por individual de esos aspectos. Pero como le dije, eso va a merecer un estudio posterior, un estudio aparte, que lo vamos a tener dentro de este mismo módulo. En el caso de las cuadraturas tenemos
la cuadratura en T o T cuadrada. Generalmente se consigue como T cuadrada, pero hay algunos astrólogos que la llaman la cuadratura en T. Tenemos la gran cruz cósmica o la cruz cósmica simple y llanamente. Veamos. En relación a la cuadratura en T, que aquí la vemos, acá, después vamos a verla con más detalle. Hay, en ese caso, en la cuadratura, la T cuadrada o la cuadratura en T, tenemos dos planetas en cuadratura y un planeta en oposición. Por lo tanto, hay tres planetas implicados allí. En el caso de la gran cruz cósmica, tenemos, que está por acá, la gran cruz cósmica, tenemos 4 planetas implicados. 4 están en cuadratura y 2 en oposición. Veámoslo en detalle. Tenemos acá una T cuadrada o una cuadratura en T. Decíamos que hay 3 planetas implicados. Acá los vemos. Marte, Neptuno y Júpiter. Veamos en qué signos se encuentran. Están en Géminis, Piscis y Sagitario. Signos mutables. Ok, estaríamos hablando de cuadraturas mutables o una T cuadrada mutable. Ok. 2 planetas están en cuadratura. ¿Cuáles son esos planetas que están en cuadratura? Marte y Neptuno están en cuadratura y Neptuno y Júpiter están en cuadratura. Ahí ya se están configurando y son cuadraturas que están configuradas como tal, es decir, están hiladas. ¿Okay? Desde uno al otro están establecidos, no solamente la distancia de los 90, sino que están dentro de la orbe establecida para la cuadratura. Pero adicionalmente a eso, tenemos un planeta en oposición. Estos 2 planetas, tanto Marte como Júpiter, se encuentran en oposición. Cuando vemos esto que está hilado, esto es como una línea hecha o un triángulo, como lo quieran ver, hecho sin alzar la mano. Esto va a conjugar la energía de estos 3 planetas, y como son una cuadratura y una oposición, obviamente es una energía que va a estar allí para que la persona entienda y comprenda cómo manejar este tema, porque no es solamente una cuadratura entre Marte y Neptuno, que sería una cuadratura simple, sino es que ellos 2 están en desacuerdo y Neptuno está en desacuerdo con Júpiter, y Marte tiene que llegar a complementarse con Júpiter porque están en oposición. ¿Ok? Entonces aquí lo veríamos, lo que veíamos en la imagen anterior, acá está. Sería una T cuadrada. Importante verla porque hay que ir acostumbrando, esto es vital, ir acostumbrando no solamente a reconocer los aspectos, no solamente reconocer los aspectos en la carta, reconocerlos como tal, sino también ir educando, acostumbrando el ojo para reconocer a estas figuras o aspectos complejos. ¿Okay? Hay que ir haciendo eso para evitar el uso indiscriminado, vamos a utilizar esa palabra, del aspectario. Muchos van al aspectario para ver las configuraciones, a ver los aspectos. En principio está bien, pero luego hay que ir acostumbrando el ojo, porque uno lo que hace es estudiar el gráfico. El aspectario sería como para corroborar algo o definir cuánto es la orbe que está teniéndote, porque incluso hay un tema que también vamos a estudiar, que sería los aspectos aplicativos y separativos, que es muy distinto a los menguantes y crecientes. Entonces a veces los aspectarios me lo indican si es separativo, si es aplicativo, pero a medida que vamos utilizando el gráfico nos vamos acostumbrando y los vamos identificando también. Finalmente vamos a ver una cruz cósmica.
Decíamos que la cruz cósmica están 4 planetas implicados. Veamos quiénes son. Acá los tenemos. Tenemos a Plutón, a Marte, Plutón en Tauro, Marte en Acuario, la Luna en Escorpio y Urano en Leo. Obviamente, como sabemos, son signos fijos. Estamos hablando de una cruz cósmica fija. Entonces, ¿cómo vemos que se ha generado la cruz cósmica? Porque vamos a encontrarnos en ella 4 cuadraturas. Observemos. La primera, el señor Plutón está en cuadratura con el señor Marte. Señor Marte está en cuadratura con la señora Luna. La señora Luna está en cuadratura con Urano. Y finalmente, Urano está en cuadratura con Plutón. Adicionalmente a eso, tenemos 2 oposiciones. Plutón está en oposición a la Luna y Marte está en oposición a Urano. Acá vemos la figura que habíamos visto inicialmente de la cruz cósmica. Entonces se pueden imaginar la tensión de una persona en relación a esta carta. El dueño de esta carta, propietario de esta carta, la tensión que tiene en cuanto a cómo va manejando, qué cosa, la cuadratura. Porque hay 4 puntos de la carta que están jalando para un lado y otros que están necesitando complementarse y crear un equilibrio. Las personas a veces no lo ven y creen que es lo externo que está en contra de ello. Ok, hasta acá vemos esto y seguimos en la próxima.